La semana pasada estuvimos en el capítulo 6 de los Hechos y vimos ahí que Satanás sigue intentando más bien destruir la iglesia. Las cosas que Dios ama, Él las aborrece, y en el capítulo 6 vimos cómo empezó a haber murmuraciones dentro de la iglesia porque aquellos judíos que se conocían como los griegos, aquellos que habían venido de fuera, aquellos que habían sido dispersados en años anteriores, están en Jerusalén, se han convertido al Señor, pero ahora ellos piensan que sus viudas están siendo desatendidas en la repartición de la distribución diaria de los víveres o del dinero o de lo que la iglesia estuviera supliendo para las viudas. Y los apóstoles muy sabiamente deciden que van a poner la carga o van a poner el servicio de esas mesas en las manos de algunos de aquellos de los que se habían quejado por lo que estaba sucediendo. Y les piden que encuentren entre ellos varones que pudieran, por estar llenos del Espíritu y por tener un buen testimonio, encargarse de la situación por la que está pasando, por la que se están quejando. Vimos también a un nuevo personaje que se nos presenta, su nombre es Esteban, y Esteban era un hombre que nos dice en el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos, lleno de gracia y de poder. Se nos dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y luego se nos dice en el versículo 9 que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, que está compuesta de griegos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10 del capítulo 6 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Una vez que ven que no pueden resistir lo que él está diciendo, una vez que ven que el poder de Dios está con él, el Espíritu de Dios es el que está hablando a través de él, entonces optan por llevarlo a donde ellos saben que puede haber personas que tengan no solamente la autoridad, sino la capacidad también para quizás discutir con él. Es lo que sucede muchas veces, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando con alguien acerca de algún tema, especialmente y estamos hablando en el contexto bíblico aquí, siempre quieren presentarnos a alguien o llevarnos con alguien que tiene mayor capacidad que ellos para poder discutir con nosotros. No sé si ustedes han notado, pero los testigos de Jehová siempre andan de dos en dos. Y normalmente la razón por la que hacen eso es porque uno de ellos es como el aprendiz y el otro es el anciano, es el que tiene el conocimiento, es el que en un momento dado puede alegar con las personas que tienen algo de conocimiento bíblico. Y siempre empieza el aprendiz, ¿verdad?, a dar el mensaje que quiere dar, y una vez que se encuentran a alguien que conoce la Biblia y empieza a discutir con ellos sabiamente y por el Espíritu de Dios, inmediatamente entra el anciano que viene con él y empieza entonces él o ella a querer establecer su conocimiento por encima de la persona con la que está discutiendo, ¿verdad? Es lo mismo que van a hacer aquí. Estos hombres de la sinagoga de los libertos, que de nuevo eran judíos, pero que habían crecido fuera de Jerusalén, ahora como ellos no pueden alegar, no pueden de ninguna manera enfrentar a Esteban, lo van a llevar delante del concilio, ¿sí? Y no pudiendo alegar con él como debe de ser, van a también, como en el caso de Cristo, pagarle a testigos falsos para que hablen declaraciones que Esteban jamás había dicho. En el versículo 15 del capítulo 6 dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahora esto ha causado en algunas personas curiosidad de saber, bueno, ¿por qué le cambió el rostro a Esteban como el rostro de un ángel? Bueno, ¿qué sabemos de los ángeles en la Biblia? ¿Qué se nos dice de los ángeles? Normalmente tienen aspecto de varones, normalmente a veces tienen un cuerpo, un rostro, vestidos resplandecientes. Yo me imagino aquí a Esteban como que su rostro resplandecía de la misma manera que el rostro de Moisés resplandeció cuando bajó del monte después de haber recibido la ley. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que cuando uno está predicando el evangelio a alguien que no lo conoce, a alguien que no ha escuchado, a alguien que no lo ha aceptado, esas personas pueden ver en uno el poder del Espíritu, pueden ver en uno la presencia de Dios. Y cuando ven esa presencia de Dios, cuando ven ese poder del Espíritu, entonces tienen que dar un paso atrás y decir, ¿qué tiene este? A mí me ha tocado discutir con testigos de Jehová a la puerta de mi casa, porque yo nunca les cierro la puerta, yo nunca me escondo para que crean que no estoy en la casa. Siempre les abro la puerta y me pongo a platicar con ellos.
Y cuando me hacen preguntas y yo contesto de acuerdo a la palabra, siempre me dicen, usted lee su Biblia. No, pues sí, la leo, como cristiano la leo. Entonces es cristiano. No, pues sí, le noté algo como que, ¿verdad? Nunca les digo que soy pastor, porque no es que no quiera que sepan que soy pastor, pero es que no quiero que de alguna manera eso los vaya a marcar mi casa, en donde les digan a los restos de los testigos de Jehová que no vayan a llegar ahí porque ahí es la casa de un pastor, porque eso es lo que hacen. Se encuentran a alguien que tiene conocimiento, marcan esa dirección y por algún tiempo se desaparecen, ¿verdad? Entonces, no quiero que ellos sepan eso para que sigan mandando gente, porque cualquier persona que llega, quiero yo sembrar la semilla del verdadero evangelio en su corazón y mente, para cuando se vayan de ahí, se vayan pensando en lo que les dije y vayan preguntándole al anciano, oye, lo que dijo tiene sentido. Ha habido veces en las que el aprendiz, le digo yo algo y se voltea a ver al anciano y el anciano inmediatamente se pone, no, es que esto o lo otro, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que sucede. Entonces ven a Esteban ahí delante del concilio y fijan los ojos en él y ven su rostro como el rostro de un ángel. En el capítulo 7 comenzamos ahora con lo que puede ser o lo que es, de hecho, la predicación más larga del libro de los Hechos. Y es la predicación más larga, pero también es una de las más importantes. Sí, a veces nosotros nos quejamos porque a veces las predicaciones son largas, ¿verdad? Pero hay predicaciones importantes que a veces tiene uno como pastor, tiene ese deseo de cubrir todo lo que tiene unos apuntes en las notas, porque es de suma importancia para la iglesia. ¿Sí? El otro día estaba mirando un video de una predicación de un hermano, se llama Chuy Olivares, y estaba hablando de un tema muy interesante, y miré que la predicación duró 1 hora y 20 minutos, y pensé, oh my God, me imagino qué pasará en nuestra iglesia si yo predicara por 1 hora y 20 minutos. Sí, porque veo a veces que ya llevamos los 50 y como que empieza a ponerse incómoda la silla, ¿verdad? Como empieza a dar comezón en la cabeza, como que empieza a sudar la muñeca por el reloj y empieza uno a quererlo mover. No es que esté mirando qué hora es y ver qué tan largo está haciendo el sermón, sino simplemente cosas así que suceden. ¿Y saben qué? Creo yo que es muy necesario que nosotros entendamos que una de las cosas más importantes que hacemos en la iglesia es estudiar la palabra de Dios. Sí, por eso la semana pasada vimos cómo a los apóstoles ellos dijeron, ustedes se van a encargar de la distribución de estas cosas que tienen que dar a las viudas, y nosotros nos vamos a dar a la predicación de la palabra y a la oración. Eso es lo más importante que hacemos. O no sé si ustedes han leído el libro Radical. Si no lo han leído, les aconsejo que lo compren y lo lean. Pero el hermano que escribió ese libro pensó, ¿qué sucedería si quitáramos todas las pantallas, si quitáramos todas las luces, si quitáramos las máquinas de humo, si quitáramos la música moderna, si quitáramos todos esos artefactos, las bancas y todo de la iglesia, y simplemente invitáramos a gente a venir a escuchar la palabra? ¿Cuánta gente vendría? Y comenzó lo que llamó la iglesia secreta. Y mandó una invitación a los miembros de la iglesia que vinieran a la iglesia única y exclusivamente a leer la palabra, a estudiar la palabra y orar. No iba a haber música, no iba a haber nada de todo lo demás que tenemos, simplemente la palabra. ¿Okay? Empezó como con 100 hermanos, llegó hasta los 6,000, y ahora tuvieron que empezar a hacer reservaciones para poder entrar a la iglesia secreta. Y luego empezó a crecer tanto que empezó a propagarse entre otros países y tuvieron que enviar la señal por internet para que otros países pudieran participar. Y lo único que era 1 hora y media de estar ahí leyendo la palabra y orando, leyendo la palabra y orando. Sí, bueno, pues aquí Esteban va a dar uno de los sermones más largos. Y si no les gusta la historia, uno de los sermones más aburridos también. Porque va a ser pura historia, va a recontar toda la historia de Israel desde sus principios hasta la fecha, hasta el tiempo en el que se encuentran cuando él está predicando. Y una de las cosas que les va a hablar va a ser acerca de todas las cosas que los líderes, sus amados líderes, los fundadores del judaísmo, hicieron a través de los años. ¿Sí? Y la razón por la que va a hacer eso es porque él quiere que se acuerden este concilio, estos 70 ancianos,
de que lo que está sucediendo aquí con Jesucristo y con el mensaje de Jesucristo no es nuevo para ellos. Eso es lo mismo que han hecho a través de siglos y siglos cada vez que Dios les quería hablar. Hay un dicho que dice que aquellos que no se acuerdan de la historia están condenados a repetirla. ¿Sí? Entonces lo que Esteban quería aquí era que se acordaran de su historia para que no repitieran los mismos errores que habían cometido a través de los años. Y saben que yo creo que nosotros también haríamos bien en recordar nuestras historias, recordar de dónde salimos, todo lo que hemos viajado en nuestro caminar espiritual y ver nuestra meta, dónde es a donde queremos llegar. Y ver hacia atrás a los errores que hemos cometido antes para que en nuestro nuevo caminar no vayamos a caer en esos errores. Esto es lo mismo que va a hacer Esteban aquí. Primero vamos a ver los versículos 1 al 8. En los versículos 1 al 8 va a hablar de Abraham. Y va a dejarles saber, va a explicarles cómo ellos, no Abraham, pero ellos, los judíos que vinieron después de Abraham, no entendieron las raíces de su fe. No entendieron cómo había nacido su fe, no entendieron por qué es que su fe nació, no entendieron cómo es que Dios les presentó su fe. Escuchen en el versículo 1 y 2 primeramente. Dice, el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que se dice? O sea, lo que estaban diciendo los testigos falsos, que estaba hablando en contra del templo, que estaba hablando en contra de Moisés, que iba a cambiar sus leyes y sus costumbres, etc. Y Esteban respondió, dice el versículo 2, escúchenme, padres y hermanos. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia. Esto es muy importante, porque para los judíos Abraham era la máxima figura que tenían en su historia. Abraham había sido escogido por Dios para entregarle a él la bendición de ser llamado el pueblo de Dios y de ser el patriarca del pueblo de Dios. Y parecía ser que los judíos no se acordaban de dónde había salido Abraham. Parecía que los judíos no se acordaban que él en un tiempo fue un idólatra que adoraba dioses ajenos, que adoraba a dioses que no eran el Dios verdadero. Sí, por eso les dice aquí, acuérdense que Dios se le apareció a nuestro padre Abraham antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, en otras palabras, cuando aún estaba del otro lado del río Jordán y servía a dioses ajenos. Escuchen lo que Josué dice acerca de Abraham en Josué capítulo 24, los versículos 2 y 3, lo pueden leer conmigo. Dice, entonces Josué le dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo su antepasado Terah, que era el padre de Abraham y de Nahor, habitaba en el otro lado del río, noten, y servía a otros dioses. Pero de aquel lado del río llamé a Abraham, el padre de ustedes, y lo conduje por toda la tierra de Canaán, y le di un hijo que fue Isaac, e hice que tuviera una descendencia numerosa. Entonces, Dios llamó a Abraham cuando todavía estaba del otro lado del río, cuando todavía él y sus padres servían a otros dioses. Cuando estaba lejos del Dios verdadero, cuando todavía él ni siquiera sabía acerca del Dios verdadero. Eso es algo que es muy importante para nosotros, especialmente aquellos que de alguna manera hemos crecido en un hogar cristiano, porque a veces podemos olvidarnos de que Dios llamó a nuestros padres cuando aún estaban en su pecado. Dios nos llamó a nosotros cuando aún estábamos en nuestro pecado. Dios no nos llamó a ninguno de nosotros porque ya éramos santos, porque ya éramos creyentes, porque ya lo conocíamos. En su misericordia y su gracia nos habló cuando todavía estábamos en pecado, precisamente para sacarnos del pecado e adoptarnos a su propia familia. Y es algo que debemos acordarnos siempre, porque podemos llegar a un punto en nuestro cristianismo en el cual creemos que siempre hemos sido santos, en el cual creemos que siempre hemos sido parte del pueblo de Dios, en el cual no vemos nuestra historia y de dónde nos sacó Dios, y se nos olvida que un día fuimos incrédulos y rebeldes contra Dios, y entonces nos llenamos de soberbia, nos llenamos de autojusticia y empezamos a ver a los demás así por encima de la punta de la nariz. Y eso no debe suceder nunca con un cristiano. Siempre debemos acordarnos de dónde nos sacó Dios. En el versículo 3 de Hechos 7 sigue diciendo, y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora.
Noten, la relación de Abraham con Dios comenzó por la gracia de Dios y la muestra de fe de parte de Abraham al obedecer a lo que Dios le llamó a hacer. ¿Se fijan ustedes? Fue la gracia de Dios. Dios simplemente miró hacia la tierra, miró a Abraham y simplemente por mostrar su gracia a alguien, por mostrar su amor a alguien, dijo: tú, Abraham, que vives en Mesopotamia, que eres de parte de un pueblo idólatra, tú sal de tu casa y de tu parentela, yo te voy a dar una tierra a ti y a toda tu descendencia. Fue la gracia de Dios por la cual Abraham fue llamado. No fue porque tenía algo especial. De nuevo, nosotros no somos cristianos ni fuimos llamados por Dios porque teníamos algo especial que ofrecer. Todos estábamos perdidos en nuestras transgresiones y pecados, pero Dios, por el amor con que nos amó, nos llamó a salir de esa vida de pecado. ¿Y cómo se mostró? La fe de Abraham se mostró al él obedecer al llamado de Dios. De esa misma manera se muestra, de esa misma manera se manifiesta en nosotros que ahora somos de Cristo, en nuestra obediencia al llamado que Dios ha hecho. Primeramente en aceptar a nuestro Señor Cristo Jesús como Salvador y luego en vivir para Él, en Él y por Él en nuestro caminar por esta vida. Los judíos habían hecho de la salvación algo que tenía que ser ganado por obras y no por esa fe sencilla de Abraham, de quien estaban tan orgullosos de ser descendientes. ¿Sí? Hicieron de la salvación algo que si yo hago, entonces Dios tiene que hacer. Si yo digo, entonces Dios tiene que decir. Si yo declaro, entonces Dios tiene que declarar. Y no es eso. Es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y se gloriaban en el hecho de que eran descendientes de Abraham, pero no se acordaban que su padre Abraham había sido un idólatra que vivía entre un pueblo que adoraba a otros dioses. En el versículo 5 de Hechos 7 sigue diciendo: y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que ahí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió: yo juzgaré a la nación de los que los hará esclavos y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Luego le dio el pacto de la circuncisión y Abraham fue padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. El hijo de Isaac fue Jacob y Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Noten cómo ahora pasa del llamamiento a Abraham a cómo Dios les dio la señal del pacto a Abraham y a su descendencia, que era la circuncisión. ¿Sí? Los judíos se gloriaban en la circuncisión. Los judíos se gloriaban de esa muestra externa que simbolizaba lo que había sucedido dentro del corazón o lo que debió haber sucedido dentro de su corazón al conocer al Dios verdadero. Sí, hay mucha gente que se gloria en ciertos ritos religiosos de la iglesia y los usa como la muestra o como prueba de que son salvos. Oh, yo fui bautizado. Yo ya me bauticé y me bauticé en el nombre de Jesús, como dicen las escrituras que debo ser bautizado. Así es que yo sin duda soy salvo. Oh, yo hablo en lenguas, porque el Espíritu Santo de Dios vino sobre mí y me dio el don de lenguas. Así es que porque hablo lenguas, yo tengo que ser salvo. Oh, yo tengo el don de esto y el don de aquello y el don de lo demás. Y porque ese don está en mí, entonces eso quiere decir que soy salvo. Todas esas cosas no quieren decir que son salvos y todas esas cosas no traen la salvación a nadie. Lo único que trae la salvación a la gente es su fe en Cristo Jesús. Es todo lo que se necesita. Todo lo demás son simplemente muestras, ¿sí?, de que hemos venido a Cristo, de que somos salvos, de que su Espíritu Santo está en nuestras vidas. Por eso es importante bautizarnos, no porque sin el bautismo no somos salvos o nos vamos a ir al infierno, sino porque el bautismo está mostrando una expresión externa de lo que Dios ya ha hecho en nuestro corazón. ¿Sí? Pero nada de lo que nosotros podamos hacer para Dios, en Dios, a través de la iglesia o por nosotros mismos, garantiza que somos salvos. Lo único que garantiza que somos salvos es nuestra fe en Cristo. Y los judíos habían hecho algo grande de la circuncisión, ¿sí? Porque no entendían
que era un símbolo externo de la relación personal y espiritual que el creyente tiene con Dios. Y con el tiempo también las iglesias modernas pueden llegar a caer en este mismo error que cayeron los judíos, y pensar que se necesita no solamente tener a Cristo, sino que se necesita tener a Cristo y alguna otra cosa para poder ser salvo. Y el único que se necesita es Cristo, porque todo el que clame a Él, ¿sí? Todo el que clame será salvo. ¿Sí? Tenemos que recordar que Pablo precisamente esta era algo de las cosas con las que estaba teniendo que luchar dentro de la iglesia. Una vez que él se convirtió al cristianismo y empezó a sembrar iglesias y a hacer sus viajes misioneros y establecer iglesias, esto fue precisamente lo que sucedió en muchas de las iglesias. Noten, por ejemplo, lo que les escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, los versículos 1 al 6. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. ¿Notan ustedes eso ahí en el versículo 2? Les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Si se circuncidan con el propósito de asegurar su salvación, entonces a Cristo de nada les va a servir. Si ustedes se van a bautizar porque quieren estar seguros, quieren amarrar su salvación y por medio del bautismo van a estar seguros de su salvación, de nada les sirve Cristo. ¿Sí? Cristo es todo lo que necesitamos, y no me voy a cansar de decirlo porque no quiero que nadie salga de aquí pensando que tiene a Cristo pero todavía le hace falta algo, porque si sale de aquí con Cristo, sale de aquí con salvación y vida eterna de ya. Punto. Versículo 3 de Gálatas 5 sigue diciendo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Noten por favor, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, que si empiezan a tratar de poner cosas en su vida que supuestamente los van a acercar más a Dios, están cometiendo un grave error, porque entonces esas cosas tarde o temprano se van a convertir en su Dios. El único que se necesita es Cristo, y no deben hacer nada que los desligue de Él. No deben hacer nada que pueda hacerlos caer de su gracia, no porque Él los va a echar, sino porque ustedes están despreciando la gracia de Dios por poner algo más en lo cual están poniendo su fe para su salvación. En el versículo 5 sigue diciendo: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Digan lo que está diciendo Pablo aquí a los Gálatas. No hagan caso de los que vienen y les dicen que tienen que hacer esto o lo otro, agregarle esto o aquello. Simplemente crean en Cristo Jesús. Simplemente crean en Él, porque en Cristo nada vale lo uno y lo otro. ¿Sí? Es Él al que necesitan. Lean conmigo lo que les escribe a los filipenses en Filipenses 3, versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gócense. ¿En quién? En el Señor. A mí no me molesta decirles las mismas cosas y para ustedes es mejor. Tengan cuidado. Noten lo que dice aquí: de los perros. Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo, los que querían que los cristianos se circuncidaran para poder comprobar que eran salvos. Versículo 3: porque nosotros somos la circuncisión, somos los que servimos a Dios en el Espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Si aquel que llega y dice yo soy salvo porque yo me bauticé, está poniendo su confianza en la carne y no en Cristo Jesús. Aquel que dice yo soy salvo porque hablo en lenguas, está poniendo su confianza en la carne y no en Cristo Jesús. Aquel que dice yo soy salvo porque sirvo en la iglesia, está poniendo su confianza en la carne y no en Cristo Jesús. Aquel que dice yo sirvo a Cristo Jesús porque Él se entregó por mí, porque Él dio su vida en la cruz por mí. No se está gloriando en lo que hace, se está gloriando en lo que Jesús hizo por él o ella. Y el hecho de que haya reconocido lo que Jesús hizo por él o ella los lleva a hacer lo que están haciendo. No para ganarse el favor de Jesús, no para ganarse el favor de Dios, sino porque ya han recibido el favor que es la gracia de Dios. ¿Quién dice amén? Y eso es de lo que tenemos que estar completamente seguros, mis hermanos.
Porque a veces creemos que debemos servir porque, ay, si no sirvo, Dios me va a castigar. No, no. Si no sirve, simplemente quiere decir que no ha puesto atención al llamado de Dios a servir de alguna manera. O se está resistiendo a servir de alguna manera. Pero esa es la razón, no porque no sea salvo. Si uno habla en lenguas es porque Dios no le ha querido dar ese don a usted todavía. ¿Sí? Pero sígalo pidiendo y Él se lo va a dar. En los versículos 9 al 36 de aquí de Hechos 7 vamos a ver la historia de José y de Moisés. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel despreció a los libertadores que Dios les envió. No los quería tener por sus libertadores, no los reconoció como sus libertadores. De la misma manera como ahora, en el tiempo que está predicando Esteban, no están reconociendo ni quieren tener a Jesús como su libertador. Todos menos Jesús. Así en los tiempos de José y de Moisés fue lo mismo que hicieron. Y ahorita nosotros estamos estudiando la vida de José. Y de hecho este próximo martes vamos a entrar de lleno en todo lo que es la vida de José en el capítulo 39 de Génesis, como mencioné. Pero noten lo que les dice acerca de esto aquí en el versículo 9 de Hechos 7. Pero ellos, hablando de los antepasados, hablando de los padres, noten, por envidia vendieron a José y él fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Noten, ¿por qué despreciaron a José? Por envidia. Por envidia, porque no querían que él señoreara sobre ellos. Así que lo vendieron de la misma manera en que Jesús fue vendido a los sacerdotes y principales de los judíos. ¿Sí se acuerdan cuando Pilato quería liberar a Jesús, quería soltarlo en lugar de soltar a Pilato, quería soltarlo porque se daba cuenta que los sumos sacerdotes, que el sumo sacerdote y los principales de Israel querían matar a Jesús por envidia, le tenían envidia porque la gente lo empezaba a seguir a él, empezaba a escucharlo a él, empezaba a entender el sentido de la relación del pueblo con Dios a través de él y no los iban a necesitar a ellos para poder ser los intermediarios entre ellos y Dios, porque hay un solo nombre, hay una sola persona que puede ser intermediaria entre nosotros y Dios. ¿Y este quién es? Jesucristo. Y al darse cuenta ellos de que el pueblo estaba entendiendo eso, lo odiaron y empezaron a sentir envidia. Así como los hermanos de José tenían envidia de él. ¿Se acuerdan aquellos sueños que tuvo? Hablamos de ello cuando estudiamos el capítulo 36 de Génesis. ¿Se acuerdan los sueños que tuvo de aquellas espigas, de aquellos montones de trigo que simbolizaban cada uno de los hermanos y cómo todas se postraban delante del montón de trigo que él tenía? Eso era lo que simbolizaba. ¿Sí? O cuando las estrellas, cuando miró 11 estrellas que se postraban a un lado enfrente de él, y el sol y la luna. Esto era lo que estaba hablando, y sus hermanos se llenaron de envidia y lo vendieron y fue llevado a Egipto. Pero noten lo que dice en el versículo 9, Dios estaba con él. Versículo 10 dice, así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán que trajo un gran sufrimiento y nuestros padres tampoco tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez, y noten aquí que dice por primera vez a nuestros padres a comprarlo. Sí, en nuestro estudio en Génesis vamos a ver cómo la primera vez que los hijos de Israel fueron a Egipto a comprar grano, no conocieron a su hermano, no lo reconocieron. No supieron quién era. Estuvieron con él, estuvieron enfrente de él, comieron con él, lo pudieron ver de cerca, pero no lo conocieron. ¿Qué es lo que nos dice Juan en el primer capítulo de su evangelio acerca de Jesús? Que a los suyos vino y ¿qué? Y los suyos no le conocieron. La primera vez que vino Jesús no fue conocido por aquellos que vino a alcanzar, que vino a salvar. Y muchos de nosotros tenemos esa experiencia también en nuestras vidas, que se nos ha predicado a Jesús, se nos ha hablado de la salvación en Él.
Y la primera vez que lo escuchamos, lo rechazamos completamente. No queríamos tener nada que ver con él. No queríamos escuchar absolutamente nada. Tuvo el Señor que luchar con nosotros y enviar su Espíritu para que pudiéramos sentir la convicción de nuestra necesidad de él. Así sucedió con José y con sus hermanos. Así está sucediendo ahora con estos principales, con estos líderes y con Jesús. Noten el versículo 13. La segunda vez José les reveló a sus hermanos quién era él, y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así fue como Jacob llegó a Egipto, donde murió. Allí también murieron nuestros padres, o sea, los 12 patriarcas. ¿Sí? Versículo 16. Pero luego sus restos fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Éxodo? Cuando el pueblo judío empezó a crecer y Faraón tuvo temor de que el pueblo judío fuera a ser más numeroso y de más fuerza que Egipto, y que un día se volvieran en contra de ellos y trataran de independizarse, por así decirlo, e iban a acabar con el pueblo egipcio. Y Faraón lo que hizo fue que les dijo a las parteras que cuando fueran a ayudar a una mujer judía a tener a sus hijos, si tenían varón, que lo mataran y que solamente dejaran a las niñas vivas, que los echaran al río. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, en ese tiempo las parteras, porque temían a Dios, no hicieron lo que Faraón les pidió. Y entonces este faraón que un día fue puesto en el trono y no conocía a José, empezó a maltratar a los judíos y empezó a matar a sus niños. En el versículo 20 dice: por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres. Pero cuando estaba en peligro de morir, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato de su hermano. Moisés creía, noten el versículo 25, Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Vean ustedes de nuevo, la primera vez que Moisés viene y se presenta a los hijos de Israel como el libertador de los judíos, ellos lo rechazan. Él piensa, sin duda, estos judíos van a saber que yo también soy judío y van a saber que Dios me va a usar a mí para liberarlos. Pero los judíos los rechazan. Escuchen versículo 26, o lean ahí versículo 26. Al día siguiente vio que unos de ellos reñían y queriendo ponerlos en paz les dijo: ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo: ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Vean ustedes, él lo único que quiere hacer es traer la paz entre los hermanos. Él lo único que quiere hacer es recordarles que son de la misma carne, que son de la misma sangre, que no tienen por qué estar luchando el uno contra el otro, que bastantes problemas tienen ya y bastante lucha tienen ya con los egipcios que los están oprimiendo al hacerlos esclavos de ellos. De nuevo, tremenda lección aquí para nosotros como cristianos. Sí, porque bastantes luchas tenemos ya con los enemigos de nuestra alma, que son ¿quién? Satanás, este mundo, el pecado, nuestro propio corazón, como para volvernos los unos contra los otros y hablar mal los unos de los otros y criticarnos los unos a los otros. ¿Sí? Al contrario, deberíamos de estar ahí los unos con los otros, bien conectados, bien concertados, como se dice en Efesios que debe ser el cuerpo de Cristo, tratando de levantarnos, tratando de edificarnos los unos a los otros en vez de estar peleándonos los unos con los otros. Esto es algo muy importante que debemos entender. Sí, porque lo que Dios quiere en su iglesia principalmente es la unidad.
que es producida por el amor que Dios pone en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, al ver nosotros el amor que Él tuvo por nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Y si su Hijo vino y murió por nosotros y nos ha dado vida eterna, ¿quiénes somos nosotros para andarnos, como dice Pablo, comiéndonos los unos a los otros? Para andar hablando mal los unos de los otros. Tenemos que decirlo todo, toda la verdad, tenemos que hablar la verdad, pero como dice Efesios 4, tenemos que hacerlo ¿cómo? Con amor. Con amor. Cuando sea necesario reprender, reprender. Cuando sea necesario redarguir, redarguir. Cuando sea necesario enseñar, enseñar. Pero todo con amor y con el propósito de edificar. Y aquí cuando Él quiere tratar de poner orden entre estos dos judíos, ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Quién te hizo? ¿Quién se murió y te dejó como jefe a ti? Les estaba pidiendo algo malo, les estaba pidiendo algo que les fuera a costar, que les fuera a hacer daño. Absolutamente que no. Pero por su soberbia, por su orgullo, aun cuando eran esclavos, ¿sí? Se levantaron contra Moisés. Qué loco, ¿no? Como decimos en Mexicali, qué loco, ¿verdad? Dos esclavos peleándose entre sí, viene un hombre de cierta alcurnia, viene un hombre de cierta posición y les dice, hey, ¿no deberían estarse peleando? ¿Y quién te hizo jefe a ti sobre nosotros? Vámonos, lárguese de aquí. A veces así somos, ¿no es cierto? Estamos haciendo alguna mensada, alguna barbaridad y alguien viene y nos quiere corregir. Hey, ¿tú qué? ¿Verdad? A veces lo oímos de detrás del púlpito y es por accidente, no es porque uno sepa algo. ¿Y este qué se cree? Estoy seguro que él también tiene cola que le pisen. Les he dicho muchas veces que sí, no tengo que esconderla. Yo soy lo que soy y es todo lo que soy. Pero escuchamos la reprensión y, hey, ¿quién te puso de jefe sobre mí? ¿Tú quién te crees? Y era lo mismo que los judíos habían hecho con nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, cuando Pilato quería soltar a Jesús, porque estaban en la Pascua y era la costumbre de ellos soltar a un prisionero, cuando ellos empezaron a gritar que le soltaran a Barrabás, Pilato les pregunta, ¿y qué quieren que haga con el rey de los judíos? En Juan 19:15 se nos dice que ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Su más grande enemigo, ahora le reconocían como su rey, con tal de no reconocer a Jesús como su rey. ¿Sí? Podemos ver que esa era la historia de los judíos desde el principio. Podemos ver que esta era la forma en la que ellos operaban desde que Dios los llamó. Y esa es la manera en la que es toda la humanidad. Así nace la humanidad a este mundo, con esa rebeldía en contra de Dios y todo lo que se llama Dios. Y puede ser la gente muy religiosa, pero eso no quiere decir que está sometida a Dios. Eso simplemente quiere decir que está dispuesta a cumplir con cualquier rito religioso que tenga que hacer, con tal de sentirse seguro de que no se va a ir al infierno. Pero la única manera de estar seguros de que no nos vamos a ir al infierno es sometiéndonos a Jesucristo por fe, creyendo en la gracia de Dios que fue mostrada a través de Él y viviendo una vida que manifieste que hemos aceptado esa gracia. ¿Quién dice amén? Noten, versículo 28. ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y allí vivió como extranjero y se casó y tuvo 2 hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió, descálzate los pies porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate porque voy a enviarte a Egipto.
A este Moisés, sigue diciendo en el versículo 35, a quien los israelitas, noten, rechazaron al preguntarle, ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas, Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. ¿De qué estaba hablando aquí Moisés? Moisés estaba hablando de Jesucristo. Moisés estaba hablando del Cristo que un día iba a venir. Moisés estaba hablando del ungido de Dios que un día iba a aparecer en la tierra, que un día iba a nacer dentro de las tribus de Israel, de la tribu de Judá, para ser exactos. Sí, y noten que los llame, que dice ahí, Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. Sí. Les está profetizando, les está diciendo por adelantado, estén al pendiente de ese profeta que va a venir. Estén al pendiente de esa persona que va a surgir de entre ustedes. Estén al pendiente de esa persona que va a venir y les va a mostrar el camino correcto a Dios. Estén pendientes de esa persona que va a venir a liberarlos de la misma manera que yo he venido a liberarlos hoy. Pero luego ellos desobedecieron la ley que Moisés les dio. Ellos desobedecieron las palabras de Dios. Desobedecieron todo lo que Él les había dicho a través de Moisés. Noten en el versículo 38. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón, haz unos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Fue así como se hicieron un ídolo con forma de becerro, y la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas: Israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refán. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevaré más allá de Babilonia. Noten, aun cuando el Señor los había sacado de Egipto, aun cuando les había mostrado grandes señales y prodigios, aun cuando habían visto cómo Moisés había alzado su vara y el mar rojo se había abierto delante de ellos, y habían pasado por tierra seca y habían llegado al otro lado y el mar se cerró sobre los egipcios, aun cuando habían visto, cuando tuvieron hambre, que Dios hizo llover maná del cielo, aun cuando habían visto, cuando pidieron carne, que Dios les trajo codornices y empezaron y tuvieron que comer hasta, como dijo el mismo Señor, hasta que les salgan por las narices. Aún con todo eso, cuando viene la palabra de Dios, la desobedecen, la hacen a un lado. Hermanos, así como Esteban está aquí tratando de recordarles a estos hombres todo lo que habían hecho, todo lo que había pasado antes y la razón por la que estaban en el lugar donde están, hoy creo que Dios nos está llamando a nosotros también a ver atrás hacia nuestra historia y ver qué es lo que ha transcurrido a través de nuestra vida antes y después de Cristo, y examinarnos nosotros mismos para ver en dónde nos encontramos, si estamos en su perfecta voluntad o no, si estamos desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice o no, si estamos caminando de acuerdo a su ley o no. Si estamos confiando en la obra salvífica de Jesús o estamos confiando en las obras de nuestra carne. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere buscar una razón para darnos de coscorrones? No, porque Dios nos ama y quiere que disfrutemos de todas sus bendiciones mientras estamos aquí en la tierra. Y tener la seguridad de que un día estaremos con Él en el cielo. Que no nos volvamos a cosas religiosas como los judíos, sino que tengamos una fe verdadera en Cristo. Cuando los judíos finalmente
llegaron a la tierra prometida. David tuvo el deseo de construirle una casa a Dios, que era el templo, que iba a ser una réplica exacta de lo que había sido el tabernáculo en el desierto. Y aquí Esteban, en los versículos 44 al 50, les habla acerca del templo que ahora ellos tanto defendían y cómo fue que se portaron para con el templo y de las cosas que hicieron en el templo por el que ahora eran tan celosos. No lean conmigo comenzando en el versículo 44. Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio, que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob, pero fue Salomón, que fue el hijo de David, quien lo edificó. Aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? Noten, en el corazón de David estaba construir este templo. David quería que Dios tuviera una casa en donde habitar. ¿Sí? David quería que tuviera Dios un lugar en el cual su gloria podía descansar. Y así como habían traído el tabernáculo de un lado para otro en el desierto, y así como la nube se ponía sobre el tabernáculo cuando tenían que detenerse y se levantaba cuando tenían que irse, así ahora David quería tener una casa en donde la gloria de Dios habitara por siempre. Ahora en Jerusalén, que era el lugar que Dios había escogido para que su gloria habitara. Y levantó su hijo Salomón este gran templo. Y la razón por la que Dios permitió que levantaran ese templo no era porque Dios necesitara un templo, no era porque Dios necesitara un templo de madera de acacia que estuviera cubierta de oro, y porque necesitaba un lugar santísimo, y porque necesitaba la arca del pacto, y porque necesitaba todas esas cosas religiosas. No era por eso, ¿sí? Sino que era para que el pueblo tuviera un lugar a donde ir como pueblo y se pudiera reunir con él. Por eso se le llamaba el tabernáculo de reunión. Nosotros tenemos este templo, tenemos aquel templo. Las iglesias tienen un templo, no porque Dios habite corporalmente en ellas, porque ahorita la presencia de Dios está aquí. Pero cuando nos vayamos, la presencia de Dios se va con nosotros, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y sería una necedad venir entre semana y pararnos enfrente de las puertas de este lugar y orar, porque aquí está la presencia de Dios. Es una ridiculez esa. Dios no habita en templos hechos con manos de hombre. El templo que está allá, tan bonito como está, tan bien amueblado como está, una vez que los hermanos que están ahí reunidos se salgan, es simplemente otro edificio. La gloria de Dios no está ahí. Y pensar que porque vamos a algún templo en especial, pensar que porque vamos a una iglesia en especial, pensar que vamos a algún lugar porque se le llama tabernáculo, templo, lo que sea, porque ese es el nombre que tiene, ahí es únicamente donde está la gloria de Dios, es una necedad. Pero cuando estamos todos reunidos aquí adorándole, la presencia de Dios está aquí. Por eso hay algo que nos ayuda a levantar las manos. Por eso hay algo que nos lleva a levantar nuestra voz. Por eso hay algo que llena nuestro corazón y empieza a rebosar en nuestro corazón el gozo de alabar al Señor. Porque la presencia de Dios está aquí. Pero cuando nos vamos ya no está aquí. ¿Sí? Noten de nuevo el versículo 49. El cielo es mi trono. La tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Pero los judíos miraban el templo como wow. ¿Sí? No sé ustedes, ¿tienen un cuarto en su casa que consideran el cuarto que quieren que todo el mundo vea por cómo lo tienen decorado o algo? Oh, miren, y este es mi estudio, ¿verdad? Así eran los judíos. Oh, miren, y este es el templo.
Ahí está la presencia de Dios. Señor Jesucristo les dijo, no saben lo que están haciendo porque ustedes ven el templo como algo grandioso, pero hay alguien mayor que el templo aquí entre ustedes ahorita y no lo conocen, no lo están viendo. No es el templo, pero ellos lo tenían como lo más grandioso que Dios les había dado. Escuchen lo que el profeta Jeremías, o lo que Dios dice a través del profeta Jeremías, en Jeremías 7, 1 al 11. La palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo: ponte a la entrada de la casa del Señor, del templo, y proclama ahí esta palabra. Di esto: ustedes, los de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor, escuchen su palabra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: mejoren sus caminos y sus obras, y yo los haré habitar en este lugar. No se fíen de las palabras mentirosas que dicen: templo del Señor, este es el templo del Señor. Al contrario, si ustedes mejoran su conducta y sus acciones y se imparten verdadera justicia entre ustedes y sus semejantes, y si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraman sangre inocente en este lugar, si se van tras dioses ajenos, ni se van tras dioses ajenos para su propio mal, yo les haré habitar en este lugar, en la tierra que les di a sus padres para siempre. Lo que veo es que ustedes confían en palabras mentirosas que para nada les sirven. Hurtan, matan, adulteran, juran falsamente, le queman incienso a Baal y siguen a dioses extraños que nunca antes conocieron. ¿Acaso van a venir a pararse delante de mí en esta casa donde se invoca mi nombre para decir que están en libertad de seguir haciendo todas estas cosas repugnantes? ¿Acaso esta casa donde se invoca mi nombre es para ustedes una cueva de ladrones? Tomen en cuenta que yo también veo esto. Palabra del Señor. Oh, mis hermanos, no seamos como esta gente religiosa que Jesús mismo llamó sepulcros blanqueados. ¿Sí? Venimos. ¿Qué hiciste hoy? Fui a la iglesia. Estuve en la iglesia y canté y oré y soporté el sermón del pastor Carlos. Dios me debe algo porque fui a la iglesia. No, mis hermanos, no. Venimos a la iglesia para ser tocados por Dios. Venimos a la iglesia para que su Espíritu Santo nos toque, nos mueva, nos llame de nuevo a andar por el camino que sabemos que no andamos. Venimos a la iglesia para tener un encuentro con Dios. Venimos a la iglesia para adorarle a Él. Nuestro enfoque está en Él. Nuestro deseo es por Él. Nuestro anhelo es por estar en su presencia. No solamente aquí, sino que venimos deseando que mientras estamos aquí, Jesucristo venga entre las nubes y nos lleve al cielo. ¿Quién dice amén? Por eso venimos. Venimos a estar con la iglesia. Nosotros, ustedes y yo, todos juntos aquí somos la iglesia. Cuando nosotros nos vamos, este es nada más otro auditorio. Pero ellos se llenaban de orgullo. Porque eran aquellos que cuidaban del templo, de la casa de Dios. Versículo 51 sigue diciéndoles Esteban: pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son igual que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Fíjense ustedes, ahora les está hablando, les está diciendo: calle, boca, pare lengua. Me imagino yo que la sangre estaba empezando a hervirles. Me imagino yo que estaban empezando a enojarse. Y Esteban, con esta cara que tenía, que resplandecía, diciéndoles todas estas cosas, y ellos no podían interrumpir, no podían hablar, porque todo lo que estaba diciendo Esteban era la verdad. Versículo 53 dice: ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles no la obedecieron, tanto que acusaron al Señor Jesucristo de desobedecer la ley.
Tanto que acusaron a sus apóstoles, a sus discípulos de desobedecer la ley. Y aquí Esteban les está diciendo, ustedes no la obedecieron. Versículo 54, cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Se enfurecieron. Los dientes les empezaron a rechinar. Se me hace curioso que hable de rechinar los dientes, porque ¿en dónde dijo Jesucristo que iba a ser el lloro y el crujir de dientes? En el infierno. Y esta iba a ser la última vez que estos hombres iban a escuchar el mensaje. Y cuando escucharon el mensaje, rechinaron los dientes. Y yo me pregunto si así como nuestro servicio de adoración es un ensayo para lo que vamos a hacer en el templo eterno que está en el cielo, en donde está la presencia eterna de nuestro Dios, si aquellos que hoy rechinan los dientes hacia el mensaje y rechinan los dientes hacia Jesucristo, no están ensayando también para lo que van a sufrir en el infierno. Porque hay gente que oye lo que les estoy diciendo ahorita y rechina los dientes. Se llena de ira. Porque están escuchando la verdad purificadora de la palabra de Dios. Y en lugar de someterse a ella, se enojan con ella. Es como el marido que es sorprendido cometiendo adulterio y cuando la esposa le reclama, la agarra a cintarazos. ¿Qué estupidez más grande? ¿Saben qué? Dios no nos tiene en este pasaje hoy porque quiere condenarnos. Dios nos tiene este pasaje hoy porque quiere salvarnos. Porque quiere que nos demos cuenta de cuánto nos ha amado. Entonces ellos oyen esto, se enfurecen tanto que hasta rechinan los dientes. Noten el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Y dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Se fijan ustedes? Esteban está ahí, está viendo la ira que ellos tienen en sus ojos, está oyendo el rechinar de sus dientes, está esperando que suceda lo que él sabe que es inevitable que suceda, y levanta los ojos al cielo y ve la gloria de Dios y ve a Jesús a la derecha del Padre, y una vez más proclama, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. De nuevo, ellos sabían muy bien a quién se estaba refiriendo cuando habla del Hijo del Hombre, porque Daniel lo menciona como aquel que descendió del cielo y estaba en la fosa de los leones, fue el que estaba ahí con él y sus amigos, que los vieron cuando se asomaron. Veo a uno como Hijo de Hombre, este es el Hijo de Hombre, aquel que era verdaderamente el Mesías, el ungido de Dios. ¿Sí? Y luego noten el versículo 59. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas y clamó con voz fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Tremendo, ¿no creen? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesucristo en la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo no sé ustedes, pero cuando yo miro reportajes en la televisión acerca de cristianos que están siendo decapitados por ISIS, de niños cristianos que están siendo asesinados por esta organización, de niñas cristianas que están siendo robadas y violadas y tantas atrocidades que están haciendo con los cristianos, yo digo, ¿cómo es posible que estos cristianos puedan mantenerse cristianos? ¿Cómo es posible que haya tantos que se están tatuando una cruz
en su muñeca para que no haya duda de que son cristianos y cuando lleguen y los busquen los puedan encontrar. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros si eso sucediera aquí? ¿Qué haríamos nosotros si entrara un comando ahorita por las puertas y dijera, todo el que no quiera morir, salga ahorita? ¿Cuántos nos quedaríamos? ¿Cuántos volveríamos nuestro rostro al cielo y diríamos, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios? Saben que yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que esa gente pueda soportarlo? ¿Cómo es posible que esa gente pueda recibirlo? ¿Cómo es posible que esa gente no niegue? Yo creo que es por esto. Yo creo que en su misericordia, cuando la muerte va a llegar por ellos, Dios abre los cielos delante de ellos y les permite ver hacia dónde van. Y al ver hacia dónde van, no tienen temor de dar ese paso. Yo he visto gente morir, creyente e incrédula. La gente creyente que he visto morir, muere en paz, muere tranquila, muere serena. Yo creo que es porque el Señor abre los cielos y les deja echar un vistazo a su destino. La gente incrédula muere luchando, muere, no quiere, porque no sabe a dónde va. Yo quiero enfrentar la muerte con los brazos abiertos. Yo quiero, como Pablo, poder decir, para mí el vivir es Cristo, la muerte es ganancia. Yo quiero, como Esteban, levantar mis ojos al cielo en ese momento y decir, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. ¿Quiere usted ver lo mismo? Porque lo único que le garantiza eso es poner su fe en Cristo Jesús. Nada más. Y cuando ese momento llegue, cuando llegue nuestro día de entregar el Espíritu, podremos ver hacia el cielo y decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén.